Bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos. Bienvenidos todos al programa Dios en la Familia. El tema de ahora es Héroes de la Fe y lo encontramos, está basado en Hebreos 11 del 1 al 21 y yo voy a leer más o menos del 1 al 6 y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendieron haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, en esta lectura encontramos una larga lista de hombres y mujeres de fe. Pero la pregunta es, ¿qué es fe? Hebreos 11:1 dice: es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe se describe como confianza y certeza. Creer en las promesas de Dios. Él hará lo que dice, a pesar de que todavía no la veamos hecha realidad. Dios cumple sus promesas. Amén. Nuestra fe está puesta en el Dios que creó en el universo con su palabra. Dios honró a aquellos que tuvieron fe por haber creído aún sin ver que nada sucedía. Dios se agrada de la fidelidad de aquellos que creen. Hebreos 11:5-6 dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. El nombre Enoc dice que significa consagrado. Él vivía en una comunión tan íntima con Dios que fue trasladado a su presencia sin pasar por la muerte. Qué fe tan tremenda la de Enoc, ¿verdad? ¿Y por qué? Dice: por su fidelidad, por su fe agradó a Dios. Dios nos creó para agradarle a Él. Dios nos creó para agradarle. Ese fue el testimonio de Enoc, que agradó a Dios. Todos somos llamados por Dios para agradarle. Por si no sabías, ese es tu propósito aquí en la tierra, agradar a Dios. El versículo 16 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Así que todo aquel que actúe con fe, basado en el conocimiento que tiene de Dios, será recompensado. En Génesis 5:24 dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Mire qué hermoso, ¿no? Dice que caminó con Dios. Así, ese es un buen ejemplo para nosotros, caminar con Dios. Y dice: y desapareció porque le llevó Dios. No se dice mucho de la vida de Enoc. Lo que sí sabemos es de su gran testimonio, que vivió una vida apartada para Dios, agradó a Dios y caminó con Dios, y seguramente igual que su familia. Y que también
Enoc figura en la lista de los héroes de la fe que lo leímos, no todo, pero en su casa usted lo puede leer. Entonces, ¿qué ejemplo tan grande nos da Enoc? Dice que él caminó con Dios. Tú lo puedes hacer también, y eso es todo lo que Dios nos llama a hacer, que caminemos con Él. En 2 Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos y no por vista. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Esta fe es necesaria si desea agradar a Dios. Dice también que es galardonador de quienes lo buscan, ¿verdad? No, hay muchos que dicen, ay, ora tú por mí, porque a mí Dios no me escucha, porque tú sí tienes fe, porque tu fe es más grande que la mía. No, simplemente el Señor nos manda a que le tengamos fe, y que Él recompensa a los que le buscan. Entonces todas esas personas mencionadas de esa época murieron, ¿verdad? Ya todos ellos murieron, y ellos murieron sin haber recibido lo que Dios les había prometido. Pero ellos nunca perdieron su visión, ellos siempre esperaron esa promesa y nunca perdieron su visión de que un día estarían en la patria celestial, y así fue. Amén. Entonces muchos cristianos se sienten frustrados porque sus necesidades no son tan satisfechas de inmediato. Todo lo quieren así, rapidito, ¿verdad? Y como sus necesidades no son satisfechas, entonces quieren rendirse porque ven esas promesas y esa contestación a sus oraciones, las ven muy lejanas. Pero tomemos ejemplo de los héroes de la fe. Hasta lo último ellos siguieron creyendo y esperando. Tu fe, querido hermano y hermana, no debe estar basada en lo que Dios hace, sino en lo que Dios es. ¿En qué está basada tu fe? ¿En lo que Dios hace por ti o en lo que Dios es? ¿Acaso está basada en la medida en que Dios responde tus oraciones? Te invito y te motivo a que fortalezcas tu fe en el Señor. Empieza a caminar con Dios como vemos el ejemplo de Enoc. Algunas veces parece que Dios está en silencio, parece que Dios está inactivo, pero Él siempre está obrando en nuestras vidas, haciendo mucho más de lo que imaginas. Pídele a Dios que aumente y fortalezca tu fe. Ejercita una fe como la de Enoc y camina con Dios. Dios te llama a buscar su corazón y agradarle a Él, para su honra y gloria. La fe de Enoc se expresó en su caminar con Dios, en una íntima comunión por fe en su Hacedor. Si aprendemos a confiar en la fidelidad de Dios, seremos bendecidos, seremos recompensados. Que Dios te bendiga.